primeros registros online de AMP Records datan en 2006, al menos en archive.org, ¿no? Cuéntanos del proceso previo para llegar a AMP Records. Bueno, en un principio cuando iniciamos, bueno, hace tiempo pensamos en hacer un portal donde pudiéramos colgar música y compartirla, ¿no? De un principio, como por ahí del 2000, hicimos un portal que se llamaba Pantano Records, y bueno, era muy incipiente lo que es el sitio web, ¿no? Así que poco a poco empezamos a pulir el sitio web y después de alguna forma se desintegró y bueno, quedó como ese hueco en donde colgar música o donde poderla exponer. Así que yo decidí hacer un nuevo portal, que fue donde nació AmpRex, ¿no? Y bueno, no colgamos nada hasta el 2006, 2005, por ahí. Y empezamos con una compilación, que esa compilación abarcó muchos artistas que eran de Latinoamérica, parte de Europa, y casi toda la conexión fue por parte de la red social MySpace, ¿no? Era cuando MySpace empezaba a salir, así que en ese momento pudimos hacer contacto con otros artistas y empezar un nuevo sello, ¿no? Para mí fue como el primer como intento de disquera que yo hacía y después empezó a crecer poco a poco, ¿no? Así que empezamos a publicar discos y así se dio, ¿no? ¿Cuáles son las primeras net labels que vienen a tu mente de ese periodo de 2000 a 2005 que estén relacionadas de algún modo con la escena experimental, aunque su catálogo no necesariamente sea totalmente experimental? Como de las primeras net labels que recuerdo, como en 2000 al 2006, bueno, había un sello llamado Noise Joy, que fue como una referencia en esos tiempos, porque Noise Joy publicó en un año como alrededor de 180 discos, ¿no? Fue una onda como muy extrema, publicaba uno cada semana, ¿no? Así que sacaron como alrededor de 180 discos en un año y después desapareció, ¿no? Y por parte de Latinoamérica era Paul Pfeiffer, que era un sello muy pequeño, el cual publicó un disco mío, yo lo conocí por MySpace, y después desapareció, ¿no? Así que empezaron las primeras referencias como que no libraron como la brecha, ¿no? O sea, no siguieron, ¿no? Hay otro sello que es como por las fechas del 2005, 2006 que sale, que es Clinical Archives, que es un sello ruso. Yo publiqué 4 discos allí, y el dueño de ese sello hasta la fecha sigue publicando, ¿no? Tiene alrededor de 500 discos, ¿no? Para descarga gratuita y son como las referencias más claras, ¿no? En México no había como una plataforma como un net label como tal, ¿no? Eran como portales donde se compartía música, pero no era un formato como net label, ¿no? Así que pues no, mexicanos no conozco, recuerdo a Noise Joy, a Clinical Archives, Paul Pfeiffer, a Loardi también, que es un sello peruano también. No era como una net label, pero ya empezando. Es lo de Cristian Galarreta. Sí, él lo dirigía a Cristian Galarreta. Como músico establecido en Guadalajara, ¿cómo era tu relación con respecto a Ciudad de México y el resto de la escena en México? Comentas de conocer a Lalo Jiménez ya desde hace un tiempo. ¿Cómo era tu relación como músico? Pues, en realidad yo cuando empecé, bueno, antes de .rr había un proyecto que se llamaba Pisces, ¿no? Y fue un proyecto con el cual publiqué como 20 discos, 22 discos. Y fue con el primer proyecto que empecé a hacer solos, ¿no? Había tocado como en bandas de rock o en bandas pues sí, como entre rock o música electrónica, pero nunca como un solo de electrónica, ¿no? Como tal, ¿no? Cuando yo hice Pisces, pues ya era un proyecto el cual ya tenía como más dirección de lo que quería hacer, ¿no? Ya tenía como ánimos de publicar cierto tipo de música o cierto estilo o cierta línea, ¿no? Y ya fue como más orientado al ruidismo, a la música experimental, ¿no? En esos tiempos, como alrededor del 2000 al 2006, conocí a un chavo de aquí del DF
llamado Eduardo Jiménez, y él fue el que empezó a hacer como deal conmigo y empezamos a viajar, ¿no? A veces viajaba su proyecto a Guadalajara y de vez en cuando me jalaban y así empezamos, ¿no? A hacer como pequeños tours, ¿no? Y así empezó. En realidad fue con ellos y como con los primeros sellos como de electrónica aquí, Discos Confort, Núcleo Roto, en aquel tiempo Sphinter Records, ¿no? Desde AMP Records es como una plataforma que por una parte ha apoyado a mucha gente de Guadalajara, también de DF, en realidad de México y Latinoamérica, y también a muchos internacionales, como el año pasado que publicaste a Antón Movín de la escena de Hack Records, o tienes comunicaciones con Noise de Barcelona. Hay mucho contacto, o sea, todavía no ha habido la oportunidad de ir a Europa, pero tienes mucho contacto vía, sí, la red, ¿no? con músicos de toda la escena. Específicamente, ya dando un salto de nuevo a México, ¿qué tan difícil es crear eventos en Guadalajara? Bueno, respecto al contacto de AM Records con otras partes del globo, del mundo, por decirlo así, pues es sencillo, ¿no? Vamos haciendo como amistades vía web y empezamos a intercambiar música y así empezamos a editar. Y después, como en un formato más local, lo que respecta a Guadalajara, pues ha sido delicado por el hecho de que no hay muchos proyectos, son proyectos pequeños o son pequeñas movidas las cuales hacemos nuestros eventos donde nosotros tocamos y producimos todo de forma independiente. Hay como pequeñas células, ¿no? De lo que hablábamos son pequeñas células y de vez en cuando se entrelazan y salen nuevos proyectos, pero en realidad es difícil, ¿no? Es lo mismo que en cualquier otra ciudad, me imagino, ¿no? Es empezar desde ceros y empezar a autoproducirte, ¿no? Tus propios eventos, ¿no? Y de esa forma, ¿no? De forma independiente lo hacemos todo, ¿no? No necesariamente con recursos ni con apoyos. No necesariamente tenemos los recursos, pero de alguna forma tenemos y contamos con el equipo para hacerlo y tenemos como los espacios que de alguna forma nos apoyan y es más que suficiente para poder estar activos, ¿no? El capital emocional. El capital emocional y moral, ¿no? Sí. Okay. Tu trayectoria como músico, empezaste como contrabajista, también he escuchado trabajos, de hecho tocando la batería, hay como composiciones de música concreta, mucho trabajo de preproducción, como este concierto que vamos a ver que tienes ya cintas preparadas, no sé si algunas cosas encontradas, deformadas, deconstruidas y mucho trabajo. Ha sido como un proceso que te hemos visto, también construyes tus propias máquinas, haces osciladores, pedales. ¿Cómo ha sido este proceso de búsqueda, esa curiosidad para llegar hasta ahora? Pues cuando yo empecé, primero empecé tocando el bajo eléctrico, ¿no? Como por curiosidad, nada académico, yo nunca había estudiado música. Y después entré a la escuela de música, estudié contrabajo por 6 años y poco antes de terminar o poco antes de terminar como ese lapso, ese periodo en la escuela, me di cuenta que yo no quería tocar en una orquesta ni que quería tocar contrabajo, ¿no? O sea, sí me gustaba mucho el instrumento, pero en realidad tenía otras curiosidades. Empecé como la música por computadoras y poco a poco se fue deformando hasta lo que es la electrónica, como armar tus propios pedales o tus propios instrumentos electrónicos, así que por ese lado empecé, ¿no? O sea, sí tuve como una educación un poco académica, ¿no? O sea, sí sé leer música, sí sé escribir música, más no quería tocar en una orquesta en ese momento y fue como empecé con las computadoras y de ahí mutó, ¿no? Y bueno, yo creo que el primer disco, no sé, ya consciente por decirlo, fue con Piscis y ya fue como con una dirección de ruidismo, ¿no? Me llamaba la atención como el sonido sucio y la estridencia, ¿no? O sea, creo que encontraba muy atractivo en ese momento el ruido, ¿no? Así que empecé como haciendo composiciones de ruido con la computadora y después empecé a encontrar como recursos analógicos que eran un poco más fieles a lo que yo estaba buscando, ¿no? En realidad
creo que me gustó más como la textura de los aparatos analógicos que la computadora, así que decidí montar la computadora, ¿no? En realidad nunca di un concierto con una laptop o con un ordenador, ¿no? O sea, todo fue siempre como con máquinas, pero de ahí viene, ¿no? Fue como el contacto con la computadora lo que me llevó a la electrónica, ¿no? Y ya después, no sé, como los reproductores de cinta y todo eso lo empecé a descubrir y empecé a ver que tenía muchas posibilidades creativas, ¿no? Cómo construir, cómo editar con cintas es como un poco más laborioso, pero tienes como más forma de manipularlo y su textura es mucho más rica en armónicos, por decirlo como estructuras rítmicas, ¿no? Puedes jugar mucho con eso, así que me enamoré, ¿no? Así de ahí. Y en términos de organizador, productor, que has visto algo más o menos de 14 años de toda la trayectoria, evolución, cambios, células conectadas o no, de la escena en México, ¿qué piensas de esto? O sea, como si hay relativamente como un boom, no necesariamente experimental, sino de organizadores, generando todo tipo de eventos que en realidad quizás son, las fiestas en sí son el ejercicio experimental y no los contenidos. ¿Qué piensas en lo que en relación a tu trabajo podría mejorarse? ¿Qué crees que está mal entre los organizadores, entre la relación para generar esta escena? Pues pienso que una de las cosas como más difíciles de todo esto de producción y todas las, como, vaya, las dificultades o baches, por llamarlo así, creo que es que los productores o organizadores no son músicos, ¿no? Así que entran en un punto en que no entienden mucho de lo que está pasando con el músico, ¿no? El músico lo hace como por una necesidad creativa, el compositor lo hace por una necesidad creativa, pero el músico es el que termina pagando las cuentas de todos ellos, ¿no? O sea, al final, y los músicos deben de terminar haciendo sus propios eventos, deben de terminar haciendo sus propios discos sin apoyos externos, ¿no? Creo que falta todavía encontrar como ese punto medio donde eres músico y eres productor y eres una casa disquera y funcionas como los tres y como los tres sigues activo, ¿no? Es mucha chamba, ¿no? En realidad, ser productor, ser músico y aparte estar activo en una escena como improvisador o como... Es difícil, ¿no? Pero es una chamba que se tiene que hacer porque al final y nosotros no entendemos cómo funcionan las instituciones, las instituciones no saben cómo funcionan los compositores, así que tiene que ser como más entrelazado el contacto, ¿no? Debemos de conocer las necesidades que tiene la actividad institucional como los músicos, ¿no? Yo pienso que está en un muy buen momento, ¿no? Por lo menos lo que me ha tocado a mí, creo que he sido afortunado, he tenido como participaciones en eventos como grandes, pequeños, he estado en todo tipo de eventos, así que pienso que es un buen momento, ¿no? Solo necesitamos como nutrirlo, ¿no? Empezar a que genere más y que el ego no nos coma y que trascienda más, ¿no? Hacer más contacto y hacer que funcione, ¿no? O sea, todos somos responsables de lo que nos está pasando en realidad.